Albert DeSalvo. Nombre real: Albert Henry DeSalvo. Nacimiento: 13 de septiembre, 1931. Chelsea, Massachusetts. Fallecimiento: 25 de noviembre, 1973, 42 años, alias el estrangulador de Boston. Condena: cadena perpetua. Albert Henry DeSalvo, 3 de septiembre de 1931, 25 de noviembre de 1973, fue un criminal en Boston, Massachusetts que confesó ser el estrangulador de Boston, el asesino de 13 mujeres en el área de Boston. Su confesión ha sido objeto de controversia y sigue habiendo debates sobre los delitos de DeSalvo. Primeros años. DeSalvo nació en Chelsea, Massachusetts de Frank y Charlotte DeSalvo. Su padre era un alcohólico violento que en un punto le sacó todos los dientes a su esposa y le inclinó sus dedos hasta que se quebraron. También obligó a sus hijos a observarlo teniendo sexo con prostitutas que él traía a su casa. DeSalvo torturaba animales de niño y comenzó a robar en la adolescencia, frecuentemente cruzándose con la ley. Cuando era joven, fue vendido como esclavo con su hermana a un agricultor de Maine por $9. Los niños regresaron a casa, donde Frank DeSalvo comenzó a enseñar y animar a Albert a robar. En noviembre de 1943, DeSalvo de 12 años de edad fue arrestado por primera vez por robo. En diciembre de ese mismo año fue enviado a Lyman School para niños. En octubre de 1944, fue puesto en libertad y comenzó a trabajar como repartidor. En agosto de 1946, regresó a Lyman School por robar un automóvil. Después de completar su última sentencia, DeSalvo se unió al ejército. Fue dado de alta honorablemente después de su primera misión. Volvió a enlistarse, y, a pesar de ser juzgado por una corte marcial, DeSalvo se retiró con honores. Asesinatos con estrangulamiento. Entre el 14 de junio de 1962 y el 4 de enero de 1964, 13 mujeres solteras entre 19 y 85 años de edad fueron asesinadas en el área de Boston. Sus asesinatos fueron atribuidos al criminal bautizado con el nombre de El Estrangulador de Boston. La mayoría de las mujeres fueron asaltadas sexualmente en sus apartamentos, luego estranguladas con artículos de su propia ropa. La víctima más anciana murió de un ataque al corazón. Otras dos fueron apuñaladas hasta la muerte, una de ellas fue también golpeada. Sin ningún signo de entrada forzada en sus viviendas, se supuso que conocían a su asesino o voluntariamente le permitieron la entrada a sus hogares. La policía no estaba convencida de que todos estos asesinatos fuesen obra de un solo individuo, especialmente debido a la gran diferencia de edad de las víctimas. La mayoría del público creía que los crímenes fueron cometidos por una persona. El 27 de octubre de 1964, un desconocido entró a la casa de una mujer joven en East Cambridge, haciéndose pasar por un trabajador de mantenimiento enviado por el supervisor del edificio. Ató a la víctima a su cama, procedió a asaltarla sexualmente, y se fue de repente, diciendo lo siento mientras se iba. La descripción de la mujer llevó a la policía a identificar al asaltante como DeSalvo y cuando su fotografía fue publicada, muchas mujeres lo identificaron como el hombre que las había asaltado. A principios del 27 de octubre, DeSalvo se hizo pasar por un automovilista con un problema en su auto e intentó entrar en una casa en Bridgewater, Massachusetts. El dueño de casa, Richard Sproles, tuvo sospechas y luego le disparó a DeSalvo. DeSalvo no figuraba como sospechoso de estar involucrado en los asesinatos. Solo después de que fue acusado de violación dio detalles de sus actividades como el estrangulador de Boston bajo hipnosis inducida por William Joseph Bryan y sesiones no inducidas por hipnosis con John Bottomley. Inicialmente confesó a su compañero preso George Nassar. Luego informó a su abogado F.L. Bailey, que tomó el caso de DeSalvo. Aunque había algunas incoherencias, DeSalvo fue capaz de citar detalles que no habían sido hechos públicos. Como tal, fue juzgado por delitos anteriores, sin relación de robo y delitos sexuales. Bailey trajo hasta la confesión de los asesinatos como parte de la historia de su cliente en el juicio como parte de una defensa por demencia, que el juez descartó por improcedente. Prisión y muerte. DeSalvo fue sentenciado a cadena perpetua en 1967.
En febrero del mismo año, escapó con 2 compañeros de prisión de Bridgewater State Hospital, lo que provocó una persecución a gran escala. Se encontró una nota en su cama dirigida al superintendente. En ella, DeSalvo afirma que escapó para centrar la atención sobre las condiciones en el hospital y su propia situación. 3 días después de la fuga-escape, llamó a su abogado para entregarse. Su abogado envió a la policía para que lo arresten nuevamente en Lynn, Massachusetts. En ese momento, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad, conocida en aquella época como Walpole, donde más tarde se retractó de sus confesiones como el estrangulador. 6 años después, fue encontrado asesinado a puñaladas en la enfermería de la prisión. Robert Wilson, que fue asociado junto con Winter Gilgham, fueron juzgados por el asesinato de DeSalvo, pero el juicio terminó con un jurado indeciso. Nadie fue encontrado culpable por su asesinato. En 1971, la legislatura de Texas aprobó por unanimidad una resolución en honor a DeSalvo en Pescado de Abril, hecha por el representante de Waco, Tom Moore, Jr. Moore admitió la broma y retiró de resolución. Controversias. Dudas persistentes todavía permanecen en cuanto a si DeSalvo era el estrangulador de Boston. Cuando confesó, las personas que lo conocían no creían que era capaz de los crímenes. También se observó que las mujeres asesinadas por el estrangulador tenían diferentes edades y grupos étnicos, y había un modus operandi diferente. Susan Kelly, una autora que ha tenido acceso a los archivos de la comunidad de Massachusetts en Strangler Bureau, sostiene que los asesinatos fueron un trabajo de varios asesinos en lugar de un solo individuo. Otro autor, experfilador de FBI, Robert Ressler, dijo, «Estás poniendo diferentes patrones sobre los asesinatos del estrangulador de Boston, que es inconcebible que todos estos comportamientos podrían caber en una persona». En 2000, Elaine Whitfield Sharp, una abogada especializada en casos forenses con sede en Marblehead, Massachusetts, representó a la familia DeSalvo y a la familia de Maria Sullivan. Sullivan fue publicitada por ser la última víctima en 1964, aunque otros asesinatos ocurrieron después de esa fecha. Sharp asistió a las familias. En su campaña para limpiar el nombre de DeSalvo, para asistir en la organización de las exhumaciones de Maria Sullivan y Albert H. DeSalvo, en la presentación de varias demandas en intentos para obtener información y pruebas, por ejemplo, del gobierno, y para trabajar con diferentes productores para crear documentales para explicar los hechos al público. Whitfield Sharp afirmó varias incoherencias entre las confesiones de DeSalvo y la información de la escena del crimen, que ella obtuvo. Por ejemplo, Whitfield Sharp observó, en contra de la confesión del asesinato de DeSalvo con Sullivan, que no había semen en su vagina y no fue estrangulada manualmente, sino por una ligadura. El patólogo forense Michael Baden observó que DeSalvo también tuvo tiempo de una muerte equivocada, una inconsistencia común con varios de los asesinatos señalados por Susan Kelly. Whitfield Sharp continúa trabajando en el caso para la familia DeSalvo. En el caso de Mary Sullivan, asesinada el 4 de enero de 1964, a los 19 años de edad, ADN y otra evidencia forense fueron utilizados por la sobrina de la víctima Casey Sherman para tratar de determinar la identidad de su asesino. Sherman escribió sobre esto en su libro A Rose for Mary, 2003, y afirma que DeSalvo no era responsable de su muerte. Por ejemplo, DeSalvo confesó penetrar sexualmente a Sullivan, pero la investigación forense no reveló evidencia de actividad sexual. También hay sugerencias de que DeSalvo estaba encubriendo a otro hombre. En 2001, los resultados de una investigación forense ha arrojado dudas de si DeSalvo fue el estrangulador de Boston. La investigación reveló evidencia de ADN encontrada en Sullivan que no coincide en DeSalvo. James Starrs, profesor de la Universidad George Washington, dijo en una conferencia de prensa que la evidencia de ADN no se podía asociar a DeSalvo con el asesinato. Los cuerpos de Sullivan y DeSalvo fueron exhumados como parte de los esfuerzos de ambas familias por encontrar quién era el responsable de los asesinatos. El profesor Starrs dijo que un examen de una sustancia similar en el cuerpo de Sullivan no coincidía con el ADN de DeSalvo. George Nassar, el compañero preso de DeSalvo, es uno de los sospechosos en el caso 7. Actualmente cumple una condena de cadena perpetua por el asesinato de 1967 de un asistente en una estación de gasoil en Andover, Massachusetts.
En febrero de 2008, la Corte Suprema Judicial de Massachusetts rechazó la apelación de Nassar de su condena de 1967. Claudia Volgen, abogada de Nassar, dijo que Nassar, a sus 75 años de edad en el momento, negó su participación en los asesinatos. En 2006, Nassar sostuvo que no podía presentar su caso en una apelación anterior porque estaba en una prisión federal en Leavenworth, Kansas en la década de 1980, y no tenía acceso a los materiales legales de Massachusetts. La corte observó que Nassar estaba de regreso en Massachusetts a finales de 1983 y no preguntó sobre el caso por más de 2 décadas. Volgen dijo que estaba decepcionada por la decisión, pero dijo que Nassar tenía un movimiento de espera para un nuevo juicio en el condado de Essex que estaba segura en que sería concedida. Ames Robey, un ex psicólogo de prisión que analizó a DeSalvo y Nassar, dijo que Nassar era un asesino misógino y psicópata que era un sospechoso más probable que DeSalvo. Algunos seguidores del caso, dijeron que Nassar era el estrangulador y le dio detalles a DeSalvo de los asesinatos, así DeSalvo podía confesar y ganar notoriedad o por medio de Nassar obtener el dinero de recompensa para ayudar a la familia DeSalvo con su esposa y 2 hijos. En una entrevista de 1999, en The Boston Globe, Nassar negó estar involucrado en los asesinatos. No tengo nada que ver con eso, dijo. Estoy condenado por debajo de la mesa, detrás de las escenas. Nassar había sido condenado anteriormente por el asesinato de un dueño de una tienda en 1948. Nassar fue sentenciado a cadena perpetua en prisión por ese caso, pero a través de su amistad con un ministro unitario fue puesto en libertad condicional a principios de 1961, menos de un año antes de que comenzaran los asesinatos del estrangulador de Boston. Gracias por ver el video, suscríbete para ver más videos, es totalmente gratis.